A Jiri Prochazka se le gana con poder de knockout. La pregunta es, ¿Carlos Ulberg tiene ese poder? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA y hoy día para la previa del main event del UFC 327, donde Jiri Prochazka se enfrenta a Carlos Ulberg por el campeonato vacante de las 205 libras de la UFC. Bueno, como la mayoría sabe, me imagino, y para los que no saben les cuento, el título de las 205 libras de Poatan Pereira ha quedado vacante porque el brasilero va a pelear en la cartelera de la Casa Blanca por el campeonato interino de peso pesado ante el francés Cyril Gane. En ese sentido, nos quedaron los dos mejores peleadores, o debo decir, los dos peleadores que tenían un récord que ameritaba que reciban una oportunidad titular, el checo Prochazka y el neozelandés Carlos Ulberg. Lo primero que yo quiero decir acá es que si bien es una pelea que para muchos no tiene tanto hype, por así decirlo, por ser un título vacante, porque ninguno de los dos está peleando ante Poatan, a mí personalmente me parece un peleón. Y es que el récord de ambos da bastante que hablar. Jiri Prochazka tiene muchísima experiencia, tiene 37 peleas. Y venía hilando hasta enfrentarse ante Poatan una racha de victorias que había iniciado en el 2016. Su última derrota antes de enfrentarse a Poatan Pereira había sido en el 2015, si no me equivoco, en la noche de Año Nuevo del 2015 ante King Mo, Mohamed Lawal. Luego, como sabemos, Prochazka de sus últimas 5 peleas ha perdido 2, ambos enfrentamientos contra Pereira, pero a los demás rivales que le pusieron, Jiri la verdad que los hizo trizas. Recordemos en el UFC 300 contra Aleksandar Rakic, una pelea que Prochazka la recibió con poca anticipación, se fue recuperando del castigo inicial que le había dado el suizo y terminó finalizándolo por TKO en el segundo round. Y una finalización que ya desde hacía unos minutos antes, yo diría hasta desde el final del primer round, se veía venir. Luego, después de la segunda derrota contra Poatan, le gana por TKO a Jamal Hill, ex campeón de las 205 libras también, en una pelea, la verdad que fue impresionante, donde Prochazka demostró la capacidad que tiene para esquivar golpes, para encontrar ángulos, y lo noqueó a Jamal Hill con la misma combinación que le había conectado 2 veces antes ya. Y la última pelea, que creo que eso es lo que todos más recordamos, en octubre del 2025, de hecho, en el mismo evento donde Poatan recupera su título, Prochazka le termina dando una paliza en una de las peleas más sangrientas, yo diría, de los últimos 4 o 5 años a Khalil Rountree Jr., que recordemos, era un Rountree que había empezado muy bien el combate, había destrozado la base de Prochazka, había logrado que pierda velocidad y a partir de ahí había empezado a castigarlo, pero Prochazka tiene muchísima quijada. Y creo que esa fue la clave, junto con el timing que le logró encontrar en los golpes de Rountree para esquivarse y hacerlo fallar, para dejarlo sin cardio y luego finalizarlo de la manera tan brutal como nosotros vimos. Y es que esto hay que hablar del checo. Ya todos sabemos lo que hace Jiri. Jiri es un peleador poco ortodoxo, por no decir raro. Va con las manos abajo, te pone la cara adelante para que tú golpees y él te trata de esquivar. Y cuando no te logra esquivar, te pone la quijada, porque realmente tiene un aguante impresionante. Eso habla todavía más del poder de knockout de Poatan, que ha sido el único que lo había finalizado en los últimos 10 años. Prochazka tiene un juego de pies rarísimo, se mueve de adelante para atrás, de derecha a izquierda, busca ángulos, baja las manos, sube las manos, golpea, hace combinaciones que no son de boxeo típico, y eso en el tiempo siempre le genera dificultad a sus rivales, porque no importa el plan de juego que hagan, eventualmente terminan entre aturdidos y confundidos por todo el movimiento de Prochazka, porque a Jiri lo suelen esperar, como el ejemplo de Rountree, bien parado, una técnica impecable, una guardia bastante cerrada, pero lo suelen esperar parado, tratando de buscar ángulos clásicos, que es algo que me parece que a Prochazka le funciona bastante. El único que pudo detener esa dinámica fue Pereira en esta primera pelea, pero gracias a ese terrible poder de knockout que tiene, porque recordemos, Jiri le estaba pegando, lo había hecho retroceder, pero Pereira encuentra esa mano, yo diría casi milagrosa, y ese fue el inicio del fin. Y es por eso que yo les decía al inicio del video, para mí Prochazka solo se le puede ganar si lo noqueas, y para noquearlo hay que tener un poder excepcional.
Y la pregunta es si Carlos Ulberg la tiene. Una cosa que les quiero contar ya empezando a hablar del neozelandés es que Ulberg no tiene ni de cerca la experiencia de Prochaska. O sea, mientras que Prochaska, como les decía, tiene 37 peleas, Ulberg tiene solo 14 peleas, de las cuales ha ganado 13 y ha perdido solo en una oportunidad. De hecho, él pierde en su debut de la UFC después de haber sido contratado luego del Dana White Contender Series contra Kennedy en Sechukwu, creo que así se dice el nombre, y de ahí ha hilado una racha de victorias impresionantes. Le ganó a peleadores que creo que no conocemos muchos, y de ahí ya desde 2024 ha empezado a sumar ya, yo diría, nombres a su currículum que tienen un poco más de peso. Alonso Menifield, Volkan Ozdemir, Jan Blachowicz en mayo del año pasado, y la pelea que le está dando la oportunidad titular, el knockout que tuvo en el primer round ante Dominic Reyes, también el año pasado. Y aquí me quiero detener a conversar. Para que los que no han visto esta pelea les recomiendo que la vean, porque creo que habla muy bien, o mejor dicho, muestra muy bien el estilo de Ulberg y demuestra dónde está el peligro que representa el australiano para Jiri. Y es que en la pelea con Reyes lo que vimos es que Ulberg esperó bastante, pero tiene una cualidad que yo diría que no han tenido los oponentes de Prochaska, especialmente aquellos que han perdido con él, que es que esquiva y él también busca ángulos. Si miran los primeros 3 minutos o 3 minutos y medio, diría yo, de la pelea, cada vez que Reyes trató de tirar una high kick, una front kick o incluso su tan conocido recto de izquierda, Ulberg lo esquivó y en el movimiento empezó a buscar el ángulo. No siempre conectó, no siempre lanzó, debo decir, pero esquivó bastante. Y creo que esto es algo a lo que, al menos de la carrera que yo recuerdo en la UFC, Prochaska nunca se ha enfrentado. Normalmente es él quien hace los movimientos raros. Ulberg no lo hace de manera rara, pero lo hace. Y creo que ese es un punto importante dentro del análisis de la pelea. Y otra cosa que creo que vale la pena mencionar y que también se ejemplifica muy bien en la pelea contra Dominic Reyes es la velocidad de los golpes de Ulberg. Miren, hasta el minuto 3 prácticamente Ulberg no lanza nada. Pero desde ahí empieza a lastimar a Reyes cada vez que se le acerca, le encuentra el timing con jabs, con rectos y lo hace retroceder. Y luego empieza a golpear a Reyes con una combinación extraña que era jab y recto al tronco. Lo hizo como 3-4 veces. Y luego en la secuencia de finalización, lo que hace Ulberg es tirar, primero esquivar un avance de Reyes, encuentra el ángulo, tira el jab moviéndose y terminando el paso tira el recto que lo manda a dormir a Reyes. Y aquí hay, más que resaltar el hecho de que fue programando a Reyes con un jab y recto al tronco para luego castigar con un jab y recto a la cara, que estratégicamente es, la verdad que es bastante impresionante. Lo que a mí me llamó la atención fue la diferencia de velocidad de cuando tiró esa última combinación. De hecho, yo cuando vi la pelea y ahora que estuve viendo la repetición también para hacer este video, prácticamente no lo vi. Es una velocidad impresionante. Yo no sé si tiene poder como... No creo que tenga poder como Poatan, no sé si tiene un poder como Roundtree, pero creo que en velocidad le gana a ambos. Y ahí yo creo que radica el peligro para Jiri y que radica la oportunidad para Ulberg. Si Ulberg es capaz de leer los movimientos de Jiri, que prácticamente no tienen patrón, pero al menos cuando ataca, esquivar y lanzarle esos golpes veloces, no sé si tiene el poder para noquearlo, pero mucho del knockout a veces tiene que ver con la sorpresa. Y creo que ahí es donde Ulberg tiene una oportunidad. De hecho, si el neozelandés gana, yo creo que va a ganar por finalización. Por decisión, a mí me parece imposible. Si bien de sus últimas 3 peleas ha ganado 2 por decisión, creo que llevar a Jiri a 5 rounds sin terminar siendo lastimado y finalizado es muy difícil. O sea, Prochaska va a llegar a un punto en el que si no le sale nada, un poco parecido a lo que hizo con Roundtree antes de lograr tomar ventaja, se va a parar a intercambiar confiando en su quijada y va a ser una pelea donde ambos van a salir lastimados, que de hecho también fue lo mismo que le hizo a Rakic. Y Rakic trató de alejarse, ya no quería el intercambio, pero la presión de Prochaska fue incesante. Y creo que ahí, ya para regresando a hablar del checo, radica la oportunidad de Jiri. En velocidad no le va a ganar, pero creo que si lo abruma, si hace que pierda esta calma que Ulberg logra tener incluso en presión para poder encontrar sus ángulos de golpeo,
es ahí donde puede quitarle esa herramienta y terminar abrumándolo. Pero Prochaska se va a tener que arriesgar. Yo sé, él siempre se arriesga, pero creo que acá va a representar un riesgo mucho mayor a acercarse a Ulberg si es que no lo has leído. Y espero que Prochaska, si es que quiere ganar, se dé cuenta de la velocidad de golpeo de Ulberg y cómo cambia cuando está nada más tratando de programar tu defensa de cuando está tratando de finalizarte, porque realmente es otra historia. Si vamos un poquito a los números, lo primero que llama la atención es que si bien Ulberg no tiene tanta experiencia como Prochaska, es mayor. Carlos tiene 35 años y Jiri tiene 33, pero en desgaste, pues evidentemente Prochaska está mucho más desgastado. Una estadística importante para mí son los golpes significativos. Jiri tiene 5.69 golpes conectados por minuto y 5.6 golpes recibidos. O sea, como les decía, Jiri se deja golpear para golpearte. Ulberg tiene 6.54. Ambos números son muchísimos para golpes significativos conectados por minuto y recibe 4. 4 no es que sea un excelente número, pero sí es una diferencia importante versus Prochaska. Y esta es una diferencia que todos sus rivales la suelen tener versus el estilo de Jiri, pero te habla también de que Ulberg es bastante ordenado en su defensa, ¿no? Entonces esto para Jiri yo lo veo como una pelea similar a la que tuvo con Roundtree, solo que con alguien que es mucho más rápido y que tiene mucha más movilidad que el norteamericano. Dicho esto, creo que es momento de la predicción. Miren, yo les voy a ser sincero. Yo quisiera que gane Jiri y creo que tiene herramientas para ganarle. Sobre todo a larga distancia, si es que no termina abrumándolo. Yo nunca he visto a Ulberg pelear una pelea 5 rounds al ritmo que le puede poner Jiri. Entonces creo que mientras más se alargue, más posibilidades hay para el checo. Sin embargo, ese estilo de Ulberg, esa esquiva y contragolpe que yo le vi, no la recuerdo en ningún otro rival de Prochaska y por eso me la juego. Para mí, Ulberg va a ser el nuevo campeón de las 205 libras y se la va a llevar vía knockout ante Jiri Prochaska. Eso es todo por hoy, nos vemos. Chao, chao.